Muy bien, estamos abriendo otro bloque aquí en nuestro programa y ya abrimos este espacio de entrevista. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un trabajo muy interesante que ha realizado el IPEC, y en esto de hacer relevamientos se ha enfocado en ver en cuanto a las denuncias por violencia de género y de familia, y recopilar toda la información que manejan diferentes organismos. Está con nosotros la directora ejecutiva del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Labat. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo que hayas venido. No, es muy importante hablar de estos temas que en realidad nos deben convocar a todos, ¿no? Y llamar a todos a la reflexión, porque desde que tenemos los primeros datos, que es cuando surge y se crea el Observatorio de Violencia Familiar y Género en el año 2019, las denuncias no pararon de crecer, las denuncias por violencia familiar y género. Y eso hace que nos demos cuenta del gran problema que tenemos en Misiones respecto a la violencia familiar y de género, y sobre todo hacia las mujeres, porque la mayor cantidad de víctimas son las mujeres en la provincia, y eso es algo que a lo largo de todos estos años de estadística vemos que va creciendo el porcentaje de mujeres víctimas de violencia. ¿Y este le va a poder permitir trabajar también en algunos municipios o localidades puntuales? Sí, porque también a su vez nosotros hemos realizado un ranking, ¿sí?, de cantidad de denuncias por cada 1000 habitantes, ranking de municipios, ¿sí? Y bueno, vamos viendo, por ejemplo, uno piensa que Posada, que es la capital de la provincia, que tiene la mayor cantidad de habitantes, tiene la mayor cantidad de denuncias, pero no está encabezando el ranking, por ejemplo. ¿Cuál es la localidad? Iguazú. Iguazú es una de las localidades que tiene, si no me equivoco, 38 denuncias, o un poquitito más por cada 1000 habitantes. Le sigue, por ejemplo, Santa Ana. Después tenemos Campo Grande. En cuarto o quinto lugar está recién Posadas. Sí, la verdad que los datos son preocupantes. Uno a veces también se plantea, que eso es algo que nunca lo vamos a poder saber, es si el problema en realidad debemos enfocar toda la política pública hacia los municipios con mayor cantidad de denuncias o hacia los que tienen menor cantidad de denuncias, porque en realidad no sabes si en realidad no existen casos o no se denuncia. Exacto. Porque a partir de que empezamos todos, ¿no es cierto?, los movimientos feministas sobre todo, a hablar de la violencia contra las mujeres, es como que esto fue dejando de ser natural y normal durante siglos y siglos. Fue algo tabú. La violencia siempre existió, pero no se hablaba de eso. Era como algo que pasaba dentro de las cuatro paredes de la casa y que nadie decía nada. Hasta que, bueno, yo agradezco en realidad a los movimientos feministas, que fueron los que impulsaron esto y visibilizaron la problemática. En el año 2019 la decisión política del gobierno de la provincia fue empezar a visibilizar el fenómeno. Y es por eso que se crea el Observatorio de Violencia Familiar y Género. Teníamos datos, pero teníamos datos dispersos, sí, de la línea 137, de la línea 102, y nos faltaban los más importantes, que eran los de la Policía de la provincia. Bueno, a partir del 2019 empezamos a centralizar toda esa información, y te digo que fue muy, muy fuerte para nosotros como técnicos ver el dato duro de la cantidad de denuncias, y ni te digo cuando vas analizando cómo evolucionan, y también cuando llegas a la última instancia, que es lo inevitable, que es el femicidio, también estamos muy arriba en la estadística. Y eso es algo, muy no logramos bajarlo. ¿A nivel nacional? Sí, exactamente. Fíjate que no logramos bajar de 6 femicidios. Desde el año 2022 venimos con 6 femicidios. En el 2023 volvimos a cerrar con 6 femicidios. Y lo que fue la pandemia, en el 2020, plena pandemia, tuvimos 7 femicidios. Qué bárbaro. Sí. Claro, la mujer encerrada con su... Fue terrible, sin posibilidades de pedir ayuda, hasta que se creó ese grupo de WhatsApp, no sé si todos recuerdan, pero fue muy triste. Y lo sigue siendo en realidad. Lo que vemos sí de positivo es que al aumentar la cantidad de denuncias, vemos que hay como un cambio haber como una deconstrucción dentro de la sociedad, donde también la mujer dice basta, ¿sí? Porque el 77% de las víctimas son mujeres. La mujer dice basta, voy a denunciar, no voy a aguantar más esto. Y también ve en el Estado, porque la verdad que el mecanismo del Estado de asistencia a nivel provincial, digo, ¿no?, está funcionando. La línea 137 funciona a pleno. Nosotros desde el observatorio también, nosotros decidimos dar un giro a nuestro observatorio, porque se supone que un observatorio lo único que hace es observar, ¿no es cierto? Con los datos uno va observando un fenómeno.
Nosotros al ver esos datos tan duros, nos pusimos a trabajar en armar un equipo multidisciplinario para asistir a las víctimas. Porque ¿qué veíamos? Que hacían la denuncia a las mujeres, ¿no? Y después, ¿qué pasa después? No sabían muchas veces a dónde iba a parar su denuncia, cómo seguía el proceso judicial, a qué fiscalía tengo que ir, con qué juez tengo que hablar, porque dónde cayó mi denuncia, cuáles son las medidas que el juez determina. O sea, esas cuestiones nos dimos cuenta que las mujeres necesitaban más acompañamiento. Entonces nos pusimos a trabajar con las chicas del observatorio, porque la mayoría son mujeres, en acompañar a esas mujeres. Que muchas, la realidad es que, a ver, se habla del tema, pero lo que nos preocupa es, por ejemplo, nosotros siempre decimos que allá en el interior perdido de la provincia, en Piñalito Norte, digo yo no sé si doña Rosa de Piñalito Norte sabe que por ahí está siendo víctima de violencia. Es que eso te iba a preguntar. Cuando se comenzó a hablar de la violencia, muchas mujeres comenzaron a darse cuenta que lo que vivía formaba parte de la violencia. Exactamente. Y ahí fue que empezaron a sumar y a darse cuenta de lo que le estaba pasando y toman, porque hay un tiempo bastante prolongado entre darse cuenta y después ir a la comisaría en búsqueda de ayuda. Sí, pero es un patrón que se va repitiendo. Sí. Por eso también veo importante el acompañamiento, ¿no?, de los distintos organismos a esa mujer que decide hacer la denuncia. Claro. Vos imaginate lo mal que te tenés que sentir y ya lo harta de ser violentada que te decidís hacer la denuncia. Y nos ponemos en situación, ¿no? Sí, que pasaba mucho. Te ibas a la comisaría y el agente policial que te recibía te decía que vaya a la comisaría de la mujer. Sí, tal cual. Ahí ya la mujer pensaba 2 veces y volvía a la casa. Y además hay cuestiones técnicas como entre exposición y denuncia. Para mí es lo mismo. Sin embargo, judicialmente significa todo lo... Bueno, eso cambió. Eso ahora está bueno. A raíz de todo esto que nos fue pasando, ahora son denuncias directamente. Exacto. Y eso está bueno también. Por ahí uno no sabe, ¿no? Yo siempre digo que la ley de violencia familiar y género de la provincia dice que en cualquier comisaría te tienen que tomar la denuncia, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí el agente policial piensa que la comisaría especializada en violencia familiar y género es la de la mujer, pero sin embargo todos tienen que estar preparados para recibir a esa víctima. Imagínate todo lo que se tuvo que desconstruir. Sí, totalmente. No porque no está el que escribe la máquina de escribir, no porque no está la computadora, es decir, un montón de cosas que se desconstruyeron. Y eso también cambió porque hicimos un trabajo articulado con la policía, con la Dirección de de Género y Familia, Asuntos de Género y Familia de la Policía de la Provincia, y empezamos a trabajar en un sistema multiplataforma, ¿no?, con todas las preguntas que deben llevar sí o sí una denuncia para que no te quede nada afuera, porque para la estadística es re importante, para la toma de decisiones de las políticas públicas es fundamental saber, dónde ocurrió el hecho de violencia, qué tipo de violencia era, si había niños involucrados, porque automáticamente cuando una mujer sufre violencia, los hijos también la sufren, ¿sí?, de manera indirecta, pero la sufren. Saber eso, saber, por ejemplo, el nivel de estudios de la mamá, quién es el agresor, si los hechos violentos se producen con frecuencia, toda esa información es muy rica para la política pública. Claro. Entonces empezamos a trabajar con la policía en ese sistema y se incorporó a la denuncia toda esa cantidad de preguntas. Están funcionando en la mayoría de las comisarías ese sistema con las preguntas pertinentes para los casos de violencia, y eso hace que podamos mejorar la política pública con los datos. Bueno, ahí tenemos la página del IPEC que tiene todo el relevamiento que ustedes realizaron. Recordemos que este relevamiento es ¿de qué tiempo a qué tiempo? Y mira, nosotros lo venimos llevando adelante desde el año 2019, hasta ahora, pero hacemos cortes por año. Exacto, ¿sí? Todos los años hacemos un informe. Lo que tenemos acá es del 2023. El 2023, el último dato disponible. Bueno, eso dice solicitud de capacitación sobre todo tipos de violencia. Eso también es un servicio que tenemos donde nosotros brindamos a la sociedad, sobre todo a las escuelas, porque hay que trabajar mucho en la educación sobre tipos de violencia que quieran aprender. Entonces vamos a las escuelas, trabajamos, nos piden mucho tema bullying, ¿sí?, ciberacoso, el tema de la diversidad está empezando a visibilizarse un poco más, ya que también nosotros llevamos adelante dentro del observatorio, tenemos un área de diversidad y llevamos adelante un relevamiento permanente de personas trans en la provincia. Hay un código QR que ustedes tienen que está buenísimo, porque si tenés alguna duda con respecto a que lo que estás sufriendo forma parte de la violencia, hay un test. Escaneas el código o entras a la web del observatorio y escaneas el código y ahí te salen una serie de test
Tenemos varios test. Entonces vas respondiendo las preguntas y automáticamente te van saltando si sos víctima de violencia o no, o qué situación estás atravesando o podrías estar atravesando, y te deriva al recursero que tenemos del observatorio para saber dónde poder recurrir. Por ejemplo, si necesitas asistencia psicológica, asistencia legal, si necesitas algún tipo de, no sé, asistencia social o capacitación en algo, entonces te va tirando, por ejemplo, los números de acceso a la justicia, ahí está. Sos víctima de violencia, es lo último que nosotros sacamos ahora, y precisamente como también un servicio a la comunidad para que la gente que tenga duda escanee y responda a esos cuestionarios. Son muchos cuestionarios, todos estudiados por profesionales. Es como una manera fácil de saber si estás o no sufriendo violencia. Hoy hablamos de mujeres porque la mayoría de las denuncias las hacen ellas, pero hay que mencionar que hay hombres que también sufren violencia. Sí, así es, 17% de las víctimas en el año 2023 fueron varones. Y también eso por ahí, fíjate, el año pasado, en el 2022... Imagínate para que un hombre vaya a denunciar. Bueno, pero es parte de la deconstrucción de la sociedad que tenemos. O sea, decimos, las principales víctimas somos nosotras, pero los varones también sufren. Lo que pasa que por esta sociedad machista que no le permite, por los estereotipos de género, por ejemplo, que el hombre no tiene que llorar, que no puede demostrar sus emociones, que tiene que vestirse de azul, que tiene que ser el guapito de la casa. Y eso es lo que tiene que empezar a romperse ahora, ¿no? Claro. Los colores no deben tener género, los juguetes tampoco, pero es parte de esta sociedad, ¿no es cierto?, machista, que se va rompiendo de a poquito. No sé si nosotros vamos a ver el cambio, pero quizás nuestros nietos sí lo vean, creo yo, porque aparte los chicos de ahora vienen deconstruidos. Esos me parece que son grandes maestros. Y son los que impulsan muchas veces a la mamá. Sí, le enseñan. Sí. Pero por eso las capacitaciones en las escuelas, bienvenidas sean. Es muy importante, sí. Porque a veces también pasa. Fíjate que la escuela es uno de los focos donde se detectan situaciones de violencia. Si la maestra está atenta y si la maestra es empática, ¿qué hace? Detecta que un alumno está atravesando una situación de violencia y tiene que aplicar el protocolo. El sistema educativo tiene un protocolo. Y está obligada a hacerlo. Como funcionaria obligada. Exacto. Y muchas veces no lo hacen porque a veces no saben cómo hacerlo, o le da miedo tener problemas con el padre, o quizás el directivo muchas veces no le acompaña en eso. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente. Ahora, también. Hay un desafío que tenemos como sociedad, y es, bien, estamos identificando a las mujeres víctimas. Sí. ¿Qué hacemos con los victimarios? ¿Qué hacemos con ese hombre? ¿Qué hace la sociedad con ese hombre que es violento? Porque si bien hoy se separa de Silvana, mañana empieza a salir con Raquel y va a volver a repetir. El círculo, se vuelve a repetir. Entonces, hasta que no entienda que tiene que desconstruir, que para ello tiene que ir a un profesional, va a seguir repitiendo la conducta. Bueno, ese es el desafío que nos toca ahora, en estos momentos. A ver, nos ocupamos de las víctimas, sí, pero ¿y con el agresor qué hacemos? Entonces hay que trabajar. Hay una provincia, que no me acuerdo si es Santa Fe o Córdoba, que ellos tienen talleres del control de ira y de violencia. Eso está muy bueno poder implementarlo acá también. Como obligatorio. Como obligatorio. Sería muy interesante. Y bueno, lo estábamos hablando con la 137 ya, con Sandra Galeano, que creo que empezó a hacer algún trabajito de ese tipo, y también la subsecretaria de la Mujer, Sandra González, también estábamos en eso, digamos, porque es sumamente necesario. Silvana, ahora está todo aceitado el sistema, ustedes inmediatamente van recibiendo la información. Sí. Ahora es fantástico, apretamos un botón, tenemos usuario, contraseña, y ya sabemos cuántas denuncias recibió la policía hoy por violencia familiar y género. Eso es fantástico. ¿Te permite también identificar algunas comisarías que están teniendo problemas, por ejemplo, con la recepción de denuncias? En realidad, a ver, nosotros, la policía nos manda todas las denuncias, ¿sí? Vamos recibiendo todas las denuncias. Lo que hacemos es ir viendo en dónde se radican las denuncias, pero por zona geográfica, a nivel municipal, ¿sí? Las comisarías más alejadas son por ahí las que mayores problemas tienen, porque a veces no tienen internet, no tienen conectividad, pero se está trabajando en eso con el Ministerio de Gobierno para que todas puedan estar conectadas y para que todas tengan las herramientas necesarias y suficientes para tomar la denuncia y que esa denuncia llegue de manera inmediata al juzgado. También ahora
el juzgado y la policía tienen dentro de sus sistemas, están aceitados los sistemas, entonces ya automáticamente ya la justicia sabe que entró una denuncia en tal comisaría. Claro, no hay que esperar que el expediente pase ya semanas no, por para suerte, llegar. Sí. por suerte, eso está muy bueno. Lo mismo el tema de las medidas. Las medidas ahora, bueno, los jueces han mejorado un poco sus tiempos de marcar medidas, ¿no es cierto? O de determinar medidas que antes sigue pasando igual, ¿no? Porque, a ver, hay una falta de perspectiva de género por parte de los jueces, ¿sí? Y de muchos funcionarios, ¿no? Que son quienes toman las decisiones. Entonces, si tuviéramos funcionarios con más perspectiva de género, esto sería mucho más fácil, ¿no? ¿Capacitación? Sí, capacitación. Ley Micaela, en primer lugar, que es la punta del ovillo, porque yo siempre digo, nosotros con el Ministerio de Trabajo vamos a distintos organismos del Estado, vamos a los sindicatos, vamos a empresas privadas y a instituciones educativas a dar Ley Micaela. Y cuando vos das Ley Micaela, ahí yo creo que empezás a plantearte para quien recibe la capacitación un montón de cuestiones y te das cuenta muchas veces que tenés muchas actitudes machistas, nosotras mismas las mujeres. Que a la vez estamos criando a nuestros hijos. Exactamente. Y te das cuenta de un montón de cuestiones muchas veces que también sufrís violencia y que ni sabías que era un tipo de violencia la que estás sufriendo. Pero bueno, yo creo que parte todo de ahí, ¿no? Micaela como punta del ovillo y después cada uno ya tiene que ver cómo reacciona. La cuestión acá es involucrarse, ¿sí? Porque el problema es social, es cultural. Y si, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra vecina, vos escuchás todos los días golpes del vecino a la vecina y no haces nada, te quedás, y otra vez están peleando. No, el tema es decidirse a ir a la comisaría y hacer la denuncia. Con reserva de identidad la podés hacer para que nadie sepa quién denunció, entonces no tenés problema con la vecina o el vecino, pero lo tenés que hacer, porque si no, estás avalando eso, sos cómplice de esa situación y acá, fíjate, las estadísticas nos muestran que la mayor cantidad de veces quien denuncia es la propia víctima, ¿sí? Y cuando no es la propia víctima, un porcentaje muy chiquitito es algún familiar de la víctima y ni te digo un 0,2% de un vecino que hace una denuncia. Y cuando hay un femicidio empezamos a escuchar a todo el entorno que sabía lo que pasaba en esa casa. Sí, y nadie hizo nada. Y esa es la cuestión. Tenemos que involucrarnos todos y la educación en las escuelas es fundamental. El observatorio, aparte de ir recopilando los datos, bueno, ahora está haciendo las capacitaciones. ¿Está trabajando en otra área también? Sí. Trabajamos en realidad en conjunto, ¿no? Con el Observatorio de Violencia Laboral, estamos haciendo capacitaciones en violencia laboral, estamos yendo a los hospitales, hemos recorrido casi todos los hospitales de la provincia, dando Micaela por un lado y violencia laboral junto con los sindicatos, estamos trabajando muy fuerte con los sindicatos, también han crecido las denuncias por violencia laboral. Era un tema que antes no se hablaba, nadie sabía que podía llegar a sufrir violencia laboral. Entonces, bueno, estamos trabajando con los datos, que ya tenemos los primeros datos. Misiones es la única provincia que tiene datos de violencia laboral y eso es importante. Y después, bueno, con nuestra diversidad, venimos trabajando codo a codo, acompañando mucho a la diversidad que sufre discriminación y sigue sufriéndola con casos, nos han aparecido últimamente casos de niñez y adolescencias trans, cada vez son más. Entonces es un tema del que hay que ocuparse desde la escuela, desde la familia. Esos chicos son expulsados la mayoría de las veces porque no aceptan su identidad autopercibida. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso, ¿no? De educarnos, ¿sí? Y educar a la población en ese sentido. Lo último, Silvana, bueno, ahí seguimos mirando los gráficos y la estadística y demás. Lo último, para aquellas personas que quieran saber lo del QR, ¿a dónde lo encuentro? Lo encuentran en la página del observatorio, que es Observatorio BFG, Violencia Familiar y Género. Entrás ahí y automáticamente te aparece. O sea, es muy dinámico y es de fácil acceso. O si no, nuestras redes. En las redes del observatorio tenemos Instagram, Facebook y Twitter y está todo ahí también. Invitamos a las mamás que por allí entre una charla y mate con su hija, que le ayude también a hacer el... Sí, sería muy interesante porque a veces vemos, ¿no? Adolescentes con noviazgos problemáticos, ¿sí? Y eso se puede evitar si estás un poco consciente. Y también, a ver, el acompañamiento es importante. Es fundamental, de la familia en primer lugar, ¿sí? Y de todo el entorno, ¿no? Para ayudar a esa persona víctima de violencia a darse cuenta que la está sufriendo y que salga de ese círculo. Gracias por venir, Silvana. A vos por la invitación.